Hola, ¿qué tal? Bien, Buenos días. Para los espectáculos del día de hoy nos acompaña una personalidad muy importante. Estamos hablando de la directora de cine, Anabel Caso. Anabel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿qué tal? Buenos días, Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Próximamente se va a estrenar tu película Trigal. Me gustaría que me platiques un poco acerca de ella, por favor. Bueno, sí, el 20 de abril estamos estrenando en Salas Nacionales Trigal. Trigal es la historia de dos niñas de 13 años que son primas, que viven en el campo, en el norte de México, en un ambiente rural, y que durante un verano que pasan juntas se enamoran de un hombre prácticamente 20 años más grande que ellas, y esta especie de triángulo amoroso detona, digamos, el paso de la pubertad a la adolescencia de las dos protagonistas. ¿Cómo surgió la idea para hacer esta película? Bueno, surgió a partir de una serie de memorias personales. Es una película muy autoral, muy personal, que en mi experiencia se habían dado en mi devenir de la pubertad a la adolescencia, digamos. Yo crecí en el campo argentino, en las afueras de la provincia de Buenos Aires. Y en esta época de mi vida, que para mí fue una época muy, muy importante, que me marcó mucho, que fue justo el paso de la pubertad a la adolescencia, se empezaron a dar una serie de cuestiones en donde los adultos estaban muy en sus temas, en sus cuestionamientos, en sus situaciones. No había mucho diálogo con los adolescentes, y nosotras estábamos en una época de despertar, de movimiento hormonal, de muchas cosas que nos estaban pasando. No teníamos con quién rebotar esa información, y nuestra forma de acercarnos a la sexualidad y a la adolescencia y a como todo este despertar era un poco la forma de las niñas, ¿no? En esta película, que era un poco tanteando diferentes circunstancias, pero no sabiendo bien qué era lo que había del otro lado. Y del otro lado lo que pasa es que de pronto puede haber un adulto que en una relación de desigualdad no se comprenden bien cuáles son las bases del consentimiento, y se pueden desvirtuar ciertas cuestiones, ¿no? La película habla de situaciones como, digo, siempre digo como lo mismo, ¿no? Que es cuántas veces las mujeres hemos escuchado en nuestra adolescencia: no vamos a hacer nada que tú no quieras. Esa frase tan conocida, y que nosotras por ahí decía, o nos la creíamos, ¿no? Está como esta construcción en el universo femenino que o nos la creíamos porque creíamos que no nos iban a hacer nada, o no sabíamos lo que significaba, o hacíamos cosas que ni siquiera teníamos ganas de hacer o que ni sabíamos si queríamos hacer, porque estábamos descubriendo ese mundo. Pero cuando hay un adulto del otro lado que entiende bien cómo funciona ese universo, hay toda una responsabilidad ahí, y hay una falta de equidad entre las partes. Y todo eso es un poco de lo que habla Trigal, ¿no? Y también de la amistad y de cómo descubrir el universo de la sexualidad y de la adolescencia desde un lugar de muchísima intimidad. Perfecto. ¿Consideras que hoy en día esto siga pasando? ¿Continúen las generaciones con esto mismo de que tienen dudas y todavía no se acercan tanto a los adultos, por ejemplo? Sí, totalmente. Es muy normal, hablando con mis actrices también y con niñas con las que me he acercado a hablar y tal. Es muy normal en los adolescentes esta situación, porque en la adolescencia uno no va y le toca la puerta al padre y le cuenta lo que acaba de hacer con un chico o con una chica, o lo que sea, ¿no? Son cosas que uno se guarda para sí mismo. Pero lo que pasa es que hay niveles, ¿no? En donde si en las familias entendemos que hay ciertos relatos que nos hemos contado, ¿no? Por ejemplo, si las mujeres nos vestimos de tal forma, somos unas provocadoras. Si las mujeres nos adentramos en la sexualidad antes de determinada edad, o antes, he escuchado mucho el tema de que hay que casarse incluso hoy en día, de que hay que casarse para poder tener relaciones o para poder vivir bajo el mismo techo. Si las mujeres nos adentramos en la sexualidad antes de una edad determinada, somos unas cualquieras. Hay muchos relatos acerca de cómo la mujer se acerca a la sexualidad y está estigmatizada,
y está llena de juicios. No así con los hombres es diferente, si un hombre se acerca a la sexualidad es un winner, es un ganador, ¿no? Si se acerca a la sexualidad antes, si ellos andan medios desnudos por las calles no les pasa nada, pero a nosotras sí. Entonces, todos estos relatos que van estigmatizando el lugar de la mujer en la sociedad, en las familias, es muy importante que empecemos a desmitificarlos y empecemos a dejar de quitar el dedo del renglón sobre las chicas y sobre las niñas que están explorando algo que es natural, es hermoso y es increíble cuando sobreviene la adolescencia y nos empezamos a tener cambios y transformaciones, porque eso construye el día de mañana adultos responsables, que asimismo van a poder ser responsables con sus hijos. Entonces, sí, yo creo que sí sigue pasando. ¿Y cuál sería el mensaje, lo que tú quieres transmitir o que se quede en el público que vea tu película, pues precisamente después de verla, saliendo de las salas de cine, sea lo que comenten? Bueno, la película no tiene un mensaje directo per se, es una historia que es una anécdota personal en realidad, pero es justamente esto, es por ahí eh, mi intención a la hora de hacer esta película era ponerla sobre la mesa y abrir un tema de conversación. Yo creo que es justamente eso, es hablemos de este tema. A mí me pareció relevante hablar de este tema. Es como cuando te juntas con un amigo y dices, bueno, mira, me está empezando a pasar tal cosa, ¿no? Bueno, hablemos de este tema. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves? Yo veo la sexualidad de las adolescentes, bueno, a mí me pasó esto, ¿no? Por ejemplo, yo lo viví de una manera un poco traumática porque no tenía con quién hablar, y me aventé y me metí en circunstancias un poco complejas por desconocimiento, por ahí cuando debió haber sido un proceso realmente bonito y cuando debía haber estado cuidada y nadie me debió haber, no sé, o no te deben marcar con un dedo o no debes correr ningún peligro porque es algo hermoso. Bueno, en mi experiencia pasó así, eh, y estaba totalmente emocionada de encarar esa etapa de mi vida. Y sin embargo también había culpa y había remordimientos y había cuestiones que estaban muy dadas por lo social. Bueno, ¿cuál es tu experiencia? ¿No? Preguntarle al público, ¿cuál es la experiencia de ustedes? ¿Qué les pasó? Y empezar a desgranar un poco qué entendemos por la sexualidad femenina, en este caso en la adolescencia. Y ahí se abrirán otros temas, también que entendemos por la sexualidad femenina en la adultez. Una mujer que tiene muchos amantes, sabemos cómo está catalogada, pero un hombre que tiene muchos amantes es un ganador, ¿no? Una mujer que pasa determinada edad está vieja, pero un hombre que pasa determinada edad se pone bueno como los vinos, dicen por ahí. Entonces, todos estos relatos que todavía están permeando el inconsciente colectivo. Bueno, vamos a hablar de ellos. ¿Es así de verdad? Vamos a preguntarnos, ¿es así de verdad? ¿O es un cuento que nos contaron? Un poco eso. Está excelente porque precisamente son temas que hoy en día siguen siendo tabú, todo lo que comentas, ¿no? Todos los mitos que hay. Pero bueno, yéndonos ahora una parte hacia el rodaje, ¿cómo es hacer cine actualmente con las nuevas generaciones? Porque vemos que es un reparto pues de muchísimas edades, ¿no? ¿Cómo es hacer con las nuevas generaciones los nuevos mensajes y también la nueva cara que se le está dando al cine? Bueno, trabajar con Abril Michel y con Emilia Berjón fue una experiencia increíble, la verdad, son niñas muy inteligentes, muy entregadas, muy apasionadas. Evidentemente, digo, claro, las nuevas generaciones no son muy diferentes a la mía ni a otras generaciones. O sea, todos hemos tenido en lo que importa verdaderamente de las historias que queremos contar, el corazón es el mismo, siempre. Lo que pasa es que está revestido de una forma diferente. Sí, ahora hay mucho atravesamiento y sobre todo en las ciudades. En los pueblos y en determinadas comunidades puede ser un poco diferente, ¿no? Porque también las geografías son importantes en cómo nos vamos manejando. Pero bueno, en las ciudades estamos muy atravesados por lo mediático, por las plataformas, ¿cómo es que se llama? Por las diferentes redes sociales, por un montón de cuestiones que además vienen, en las que vienen implícitas un montón de relatos que justamente
no todos son ciertos, ¿no? Estamos todo el tiempo leyendo información y mucha de esa información es información que no es real, no es veraz, que es información falsa. Entonces nos vamos nutriendo de un montón de cuestiones que van construyendo una visión de la realidad que por ahí no es tan la realidad. Yo creo que es importante todo el tiempo hacer como un acto de conciencia de verdad sobre qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que estamos pensando acerca de cómo es la vida, acerca de cómo somos, sobre todo en las adolescentes y en los adolescentes y en los chicos que están construyendo como una estructura mental para el día de mañana. Bueno, desmitificar un poco la información que se tiene y poner siempre como en tela de juicio lo que creemos que es verdad y lo que creemos que es cierto. Y en ese sentido, lo que sí tiene de increíble esta generación es que es una esponja. Y todo absorbe y todo quieren saber y están interesados en un montón de cosas y son la verdad hay muchísima apertura a querer cambiar el sistema y a querer cambiar las cosas y eso me parece súper relevante y aprovechable para construir generaciones en el futuro muchísimo más sanas, ¿no?